Bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a ver números enteros, sus operaciones. Bien, primero empecemos con suma y resta de números enteros. Siempre recordando que un número positivo implica lo que uno tiene, o lo que uno gana, o algo que esté aumentando, ¿sí? O lo que tienen a favor. En cambio, un número negativo es lo que se pierde, o lo que se debe, o algo que disminuye. Entonces, entendiendo esto, vamos a tratar de aplicarlo en nuestro primer ejemplo. Menos 8 más 5 menos 2. Primero vamos a resolver con los dos primeros números. Menos 8 más 5. Debo 8 y pago 5, ¿sí? Debo 8 pesos, pago 5 pesos, entonces estoy debiendo todavía. Debo 3. Continúo mi cuenta con menos 3 menos 2. Debo 3, debo 2, entonces debo 5. Veamos nuestro segundo ejemplo. El 17 cuando no tiene ningún signo adelante significa que es positivo. Entonces en esta cuenta dice más 17 menos 2 más 3 menos 1. Empecemos resolviendo el más 17 menos 2. Al 17 le saco 2, me queda positivo el 15. ¿Sí? Cuando no tiene signo adelante es porque el signo es positivo. Entonces me queda hacer la cuenta 15 más 3. Junto esos números, 15 más 3 es 18. Al 18 le tengo que restar 1. 18 menos 1 es 17. Veamos la eliminación de paréntesis. Es importante recordar que si el signo que está delante del paréntesis es positivo, no afecta al signo que está dentro del paréntesis. Pero si el signo que está afuera del paréntesis es negativo, afecta al signo del número que está adentro del paréntesis. Es decir, que lo va a cambiar, ¿sí? Si el signo es positivo, lo va a volver negativo. Si el signo es negativo, lo va a volver positivo. Veamos un ejemplo. Fíjense en nuestro primer término que tenemos un menos delante del paréntesis. Por lo tanto, este más se va a convertir en un menos. En el segundo término tenemos un más delante de un paréntesis, así que este menos se queda igual. Delante del tercer paréntesis tenemos un signo positivo, así que el signo del 4, que es positivo, se queda igual. Y en el último término tenemos un menos afuera del paréntesis, por lo tanto el menos del 8 se va a convertir en un más. Así que este más se convirtió en un menos, este menos se quedó igual, este más se quedó igual y este menos se convirtió en un más. Es importante eliminar paréntesis porque tiene que haber solamente un signo en las operaciones, ¿sí? Tratemos de que no nos aparezcan siempre dos signos juntos de este estilo, así, ¿sí? Entonces aplicamos la eliminación de paréntesis para que desaparezcan los paréntesis y nos quedemos con una sola operación, con un solo signo. Bueno, ahora vamos a agarrar el menos 2, menos 5 y los vamos a operar. Debo 2 y ahora debo 5, entonces voy a estar debiendo 7. La cuenta que sigue va a ser hacer menos 7 más 4 más 8. Primero resolvemos el menos 7 más 4. Debo 7, pero pago 4, porque el 4 es positivo, tengo 4, entonces estoy debiendo 3. Y ahora queda hacer la cuenta menos 3 más 8. Debo 3, pero pago 8, y eso me da 5 pesos a favor, ¿sí? Bien, veamos un ejemplo más. Delante del paréntesis del menos 5 no hay nada. Eso implica que hay un signo positivo, ¿sí? Que no afecta a este negativo, que va a quedar siempre igual. En el segundo término, delante del paréntesis hay un positivo. Eso implica que este signo lo voy a bajar igual, no afecta en nada. Pero en el tercer término tengo un menos delante de un paréntesis. Por lo tanto, al menos de este 3 lo va a cambiar en un signo positivo. Entonces, como adelante del paréntesis del menos 5 no hay nada, este menos queda igual.
Como adelante del menos 7 hay un positivo, este menos queda igual. Pero como adelante del menos 3 hay un negativo, este menos se convierte en un más. Para resolver esto, primero vamos a resolver menos 5 menos 7. Debo 5, debo 7, entonces debo 12. La cuenta que sigue es hacer menos 12 más 3. Debo 12, pero pago 3. Eso significa que voy a estar debiendo 9. Bien, veamos multiplicación y división de números enteros. Para esto es importante recordar la regla de los signos. No se la deben olvidar nunca y entender que se aplica únicamente para la multiplicación y para la división. Y dice que si tengo dos números positivos multiplicándose, el resultado va a ser positivo. Si tengo un número positivo multiplicado por un número negativo, el resultado va a ser negativo. Si tengo dos números negativos multiplicándose, el resultado va a ser positivo. Y si tengo un número negativo multiplicándose por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Y es lo mismo con la división. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos por multiplicación. Acá tenemos una multiplicación de un número negativo por un número positivo. Entonces, según nuestra tablita, menos por más es menos. Y 3 por 5 es 15. Entonces el resultado es menos 15. Nuestro segundo ejemplo es una multiplicación de dos números positivos. Según la tablita de nuestra regla de los signos, más por más es más. Y 2 por 3 es 6. Recordar que cuando el número no tiene signo adelante, significa que el signo es positivo. Nuestro tercer ejemplo son dos números negativos multiplicándose. Menos por menos es más. 5 por 4 es 20. Entonces nuestro resultado es positivo el 20. Recuerden que cuando no hay nada delante del número, eso significa que el número es positivo. Nuestro último ejemplo es un número positivo por un número negativo. Según nuestra tabla, más por menos es menos y 6 por 5 es 30. Entonces nuestro resultado es menos 30. Noten, ¿sí?, que primero multiplico los signos y después multiplico los números. Primero aplico la regla de los signos para saber con qué signo es mi resultado y después multiplico los números. Veamos la división. Menos 15 dividido más 3. Primero aplico la regla de los signos. Menos dividido más es menos. Y 15 dividido 3 es 5. El resultado es menos 5. En el segundo ejemplo tenemos la división de dos números positivos. Aplico regla de los signos. Más dividido más es más. Y 12 dividido 4 es 3. Recuerden que cuando el número no tiene ningún signo adelante, significa que es positivo. El tercer ejemplo son dos números dividiéndose negativos. Entonces primero aplico regla de los signos. Menos dividido menos es más. 18 dividido 2 es 9. Positivo el 9. Recuerden que si el signo delante del número no aparece, significa que es positivo. Nuestro cuarto ejemplo es un número positivo dividido un número negativo. Primero aplico regla de los signos. Más dividido menos es menos. 36 dividido 3 es 12. El resultado entonces es menos 12. Es muy parecida a la multiplicación, porque la regla de los signos se aplica igual, pero en vez de multiplicar, tengo que dividir. Vamos a juntar la multiplicación con la división a ver qué pasa. En nuestro primer ejemplo tenemos tres números multiplicándose. Los dos primeros son negativos. Entonces aplico la regla de los signos en los dos primeros números. Menos por menos es más. Y a este más lo tengo que multiplicar por el más del 1. Más por más es más. Entonces el resultado va a ser positivo. 2 por 2 es 6. Perdón. 6 por 2 es 12. 12 por 1 es positivo el 12.
Veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos primero una división de dos números y después la multiplicación. Vamos a dividir primero los números menos 4 dividido más 2. Primero los signos. Aplico regla de los signos. Menos dividido más es menos. Y 4 dividido 2 es 2, es menos 2. A ese menos 2 lo tengo que multiplicar por el más 6. Primero aplico regla de los signos. Menos por más es menos. Y 2 por 6 es 12. El resultado es menos 12. Veamos un tercer ejemplo. En este ejemplo tengo todas divisiones. Empiezo con los dos primeros números. Tengo que hacer más 36 dividido menos 4. Primero aplico regla de los signos. Más dividido menos es menos. Y 36 dividido 4 es 9. El resultado es menos 9. Y a ese lo tengo que dividir por el menos 3. Primero aplico regla de los signos. Menos dividido menos es más. Y 9 dividido 3 es 3 positivo. Veamos los cálculos combinados. Es importante separar en términos siempre. ¿Quiénes separan en términos? Los más y los menos. Entonces, tenemos esta operación. Lo primero que vamos a hacer es separar en términos. Los términos están separados por los más y los menos, ¿sí? Entonces, mi primer término es el menos 5, hay un más, ahí sí termina mi primer término. Vuelvo a abrir y busco otro signo, acá hay un menos, cierro mi segundo término, vuelvo a abrir y mi tercer término sería el último numerito. Bien, lo primero que vamos a hacer es eliminar paréntesis, ¿sí? Una vez que separen términos, voy a eliminar paréntesis. Fíjense que adelante del menos 3 hay un positivo, entonces el menos este no cambia, lo voy a bajar igual. Pero en el tercer término, fíjense que adelante del paréntesis hay un menos. Esto implica que el 7, este signo más, va a desaparecer y se va a convertir en un menos. Entonces me queda menos 5. Este menos queda igual porque adelante de un paréntesis había un más, así que queda igual. Y el 7 se va a convertir en negativo porque adelante del paréntesis hay un menos. Vuelvo a separar en términos, ¿sí? Mi primer término es el menos 5, mi segundo término es el 3 por 2 y el tercer término es el 7. Voy a operar el término del medio, voy a realizar la multiplicación. Menos 3 por 2 y eso da 3 por 2, 6. O sea que la cuenta que tengo que hacer ahora es menos 5, menos 6, menos 7. Empiezo primero resolviendo el menos 5 menos 6. Debo 5, debo 6, entonces debo 11. A ese menos 11 le tengo que restar 7. Debo 11, debo 7, entonces debo 18. Veamos un ejemplo más. En este ejemplo ya lo tenemos separado por términos. Fíjense, el primer término es el 3, sigo buscando, el segundo término es menos 2 por menos 4 y el tercer término es más 6 dividido menos 2. Lo primero que voy a hacer es eliminar los paréntesis cuando tengo un signo adelante de ellos. Bien, fíjense que adelante del paréntesis del menos 2 tengo un menos, quiere decir que el signo del 2 se va a convertir en un más. Fíjense que adelante del paréntesis del más 6 tengo un menos. Eso significa que el 6 positivo se va a convertir en negativo. Mantengo la separación de términos para no confundirme y empiezo a multiplicar, ¿sí? 2 por menos 4. ¿Qué signo va acá? Bueno, fíjense que el signo del 2 es positivo y que el signo del 4 es negativo. Entonces, más por menos es menos y 2 por 4 es 8. En el tercer término tenemos 6 dividido menos 2, pero el signo del 6 es negativo y el signo del 2 es negativo. Menos dividido menos es más y 6 dividido 2 es 3. Ahora tenemos que hacer
3 menos 8 más 3. Empiezo resolviendo 3 menos 8. Tengo 3, pero debo 8. Si yo debo 8 y tengo 3, entonces voy a estar debiendo 5. Voy a tener que hacer ahora menos 5 más 3. Debo 5, debo 3, perdón, debo 5, pero pago 3, entonces voy a estar debiendo 2. Menos 2 es el resultado. Bien, terminamos. Espero que haya sido útil para todos.